Gasté $2.500 en un carnaval en el patio para el cumpleaños de mi hija. Al llegar a casa, el pastel decía, «Felicidades, Liam», el nombre del hijo de mi hermano. Mi padre se rió y dijo, «Simplemente combinamos las fiestas para ahorrar dinero». Mi hija se quedó en silencio y se quitó la tiara. Empaqué todo, llamé a los proveedores y cancelé todos los planes futuros. Al anochecer, mis familiares no paraban de llamarme. Me llamo Liam, tengo 34 años, y siempre he sido el que se excede en mi familia. Al menos, eso es lo que a mi padre le gusta decir con una risita, cada vez que hago algo mínimamente agradable por alguien que me importa. Trabajo mucho. Dirijo una pequeña pero exitosa empresa de construcción. Y siempre he creído que, si tienes los medios para hacer la vida un poco más especial para la gente que amas, deberías hacerlo. Así que, cuando mi hija, Lily, cumplió 8 años este año, quise darle algo mágico, algo que recordaría mucho después de dejar de creer en el polvo de hadas y las coronas de princesa. Pasé semanas planeándolo. Contraté a una empresa que instala pequeños juegos de feria y castillos inflables directamente en tu patio. Teníamos una máquina de palomitas, algodón de azúcar, pintacaritas, e incluso un artista de globos que podía hacer una tiara con globos retorcidos. Lily llevaba meses hablando de ello, mostrándome dibujos con crayones de su carnaval real soñado, preguntando si sus amigas podrían usar disfraces, si tendríamos una corona de verdad para ella. Dije que sí a todo. Probablemente gasté más de lo que debía, pero ver crecer su emoción valió cada centavo. La mañana de la fiesta, yo estaba rebosante de energía. Lily se despertó, corrió a la cocina con su pijama brillante favorito, y prácticamente bailó cuando vio las cajas de decoraciones y los recuerdos de la fiesta junto a la puerta. «Papi, ¿hoy es de verdad mi día real?», preguntó, sonriendo con el hueco de su diente frontal. Me arrodillé y le ajusté en la cabeza la tiara de plástico barata que le había comprado. «Hoy es tu día, princesa», le dije. Para cuando llegaron los proveedores, el patio parecía sacado de un tablero de Pinterest. Mis amigos y yo ayudamos a montar todo. Serpentinas, un fotomatón, juegos, todo lo necesario. Los invitados empezaron a llegar, y Lily estaba radiante, corriendo de la máquina de algodón de azúcar al castillo inflable, arrastrando a sus primos detrás de ella. Durante unas horas, todo pareció perfecto. Entonces entré a buscar el pastel. Era un pastel enorme de 2 pisos, la parte más cara de todo el asunto. De vainilla con relleno de frambuesa, cubierto de crema de mantequilla rosa con flores de azúcar. Pero cuando quité la tapa, sentí un vuelco en el estómago. En la parte superior, escritas con grandes letras de glaseado azul, estaban las palabras, «Felicidades, Liam». Por un segundo, de hecho, me reí. Tenía que ser un error. Pero entonces mi madre entró en la cocina con una pila de platos de papel. «Oh, qué bien. Encontraste el pastel», dijo despreocupadamente, como si no pasara nada. «Mamá», dije lentamente, señalando las letras. «¿Por qué el pastel de Lily dice, felicidades, Liam?» Me miró como si hubiera preguntado por qué el cielo era azul. «Oh, es que combinamos las fiestas. Tenía más sentido así. El pequeño de tu hermano cumple 5 años la semana que viene, así que pensamos que le ahorraríamos a todos la molestia y simplemente celebraríamos a los 2 niños hoy». Me quedé allí helado, con el cuchillo del pastel en la mano. «¿Qué hicisteis qué?». Antes de que pudiera responder, mi padre entró riendo. «No pongas esa cara, hijo. Es solo práctico. Ahorra dinero, ahorra tiempo. Todos ganan». Mi hermano, por supuesto, eligió ese momento para aparecer con su teléfono en la mano, grabando un vídeo para su historia de Instagram. «Hola, tío». «Vaya montaje», dijo alegremente. «Le dijimos a Liam que tendría una fiesta conjunta este año, ¿verdad, cariño?». Su novia, sentada en una silla mientras miraba su teléfono, ni siquiera levantó la vista, pero murmuró, «Sí, qué mono. Le encanta compartir». Quería gritar. En lugar de eso, salí fuera y vi a Lily de pie junto a la máquina de palomitas, mirándome expectante, esperando su pastel. Me dolía el pecho. Puse mi mejor sonrisa falsa y saqué el pastel, dejándolo sobre la mesa. Los niños se reunieron alrededor, vitoreando.
Lily miró el pastel, luego a mí, y de nuevo al pastel. Su sonrisa vaciló ligeramente. Papi, susurró, ¿por qué dice Liam? Esa no soy yo. Tragué saliva y le dije que lo arreglaríamos más tarde, pero permaneció en silencio durante toda la canción. No sopló las velas. Simplemente se quitó la tiara y me la entregó, como si estuviera renunciando a algo importante. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No grité. No tiré el pastel, aunque una parte de mí quería hacerlo. Solo sonreí forzadamente, ayudé a Lily a cortar una rebanada y me mantuve en silencio durante el resto de la fiesta. Cada vez que mi padre se reía de lo inteligente que había sido combinar las cosas, o mi hermano hacía una broma sobre ahorrarme dinero, sentía como si estuvieran clavando un clavo un poco más profundo. Para cuando se fue el último invitado y los proveedores estaban recogiendo, yo ya había tomado una decisión. Entré en casa, cogí mi teléfono y empecé a cancelar cosas. El picnic familiar conjunto del mes que viene, el viaje de Navidad que habíamos planeado, incluso el chat grupal que yo había estado gestionando para coordinar eventos. Lo cancelé todo. No grité. No di explicaciones. Simplemente me quedé en silencio. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. La primera llamada llegó esa misma noche, justo cuando estaba preparando a Lily para dormir. Estaba sentada al borde de su cama, todavía con su vestido de princesa pero sin la tiara, jugueteando con el dobladillo. Yo intentaba distraerla, preguntándole qué animal de peluche debería proteger su reino de ensueño esa noche. Entonces, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era papá. Lo ignoré. Un minuto después, llamó mamá, luego mi hermano, luego mi tía. Las notificaciones se acumulaban tan rápido que iluminaban la habitación. Lily miró el teléfono, y luego a mí. ¿Estás en problemas?, preguntó en voz baja. Sonreí, le revolví el pelo y le dije que no, que a veces los adultos simplemente se enfadan por tonterías. Ella asintió, pero no parecía convencida. Cuando finalmente se durmió, salí al pasillo y revisé mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas, una docena de mensajes de voz, y el chat grupal de la familia había explotado. Eso no estuvo bien, Liam. Dejaste en ridículo a tu hermano. Arruinaste un buen día por unas letras en un pastel. Madure. Seguí leyendo, con la mandíbula apretada. Los mensajes de mi hermano eran los más ruidosos. Hiciste que todos se sintieran incómodos. La próxima vez que quieras enfurruñarte, quédate en casa. Liam se divirtió. A Lily ni siquiera le importó. Deja de ser tan dramático. Dejé el teléfono y fui a la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando el pastel a medio comer sobre la encimera. El glaseado azul todavía decía, felicidades, Liam, como una broma cruel. Por una fracción de segundo, pensé en tirarlo a la basura. Pero no lo hice. En lugar de eso, le tomé una foto. No para las redes sociales, ni para enviársela a nadie, solo para mí. Una prueba de que esto había sucedido. A la mañana siguiente, mamá apareció sin avisar. Entró como si nada, como siempre hace, con una bandeja de magdalenas como si eso fuera a arreglar las cosas. Buenos días, dijo alegremente, como si no hubiéramos intercambiado 100 mensajes pasivo-agresivos. Me quedé junto al fregadero, con los brazos cruzados. Buenos días, dije secamente. Dejó la bandeja dentro. Escucha, cariño. Ayer todo se complicó un poco, pero aún así fue una fiesta bonita. Lily se divirtió, ¿no? Casi me reí. Se quitó la tiara y no quiso soplar las velas. La sonrisa de mamá vaciló por un segundo, pero luego regresó. Los niños se recuperan rápido. Para la semana que viene se habrá olvidado. Podía sentir cómo me subía la ira, pero me mantuve en silencio. Mamá continuó, intentando presentar todo como si no fuera gran cosa. Tienes que entenderlo, tu hermano y su novia están bajo mucha presión ahora mismo. Están ahorrando para una casa. Y con Liam empezando el colegio pronto. La interrumpí. ¿Y eso justifica apropiarse del cumpleaños de mi hija? Frunció el ceño, como si yo fuera el irrazonable.
No nos apropiamos de nada. Simplemente lo combinamos. No es como si Lily no hubiera tenido su fiesta. No tuvo su fiesta, dije, mi voz más afilada ahora. Tuvo la fiesta de ellos. Los labios de mamá se apretaron en una línea delgada. Estás exagerando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no íbamos a recibir una disculpa. Ni de ella, ni de papá, ni de nadie. Para ellos, yo estaba siendo difícil. Para ellos, esto era solo otro ejemplo de Liam haciendo que todo girara en torno a él. Después de que se fue, me senté en el sofá y pensé en ello durante mucho tiempo. No dejaba de revivir la cara de Lily cuando vio el pastel. Seguía escuchando la risa de mi padre, el comentario despreocupado de mi hermano sobre ahorrarme dinero. Algo en mí se endureció. Durante los días siguientes, comenzó la campaña de presión. Primero vinieron los chantajes emocionales. Lily no es la única nieta. Deberías estar feliz de que quisieran celebrar juntos. Le estás enseñando a ser egoísta. Luego vinieron las indirectas sutiles. Mi hermano publicó fotos de la fiesta con leyendas como, el mejor día de todos. El trabajo en equipo hace que los sueños se cumplan, y no hay nada de malo con un poco de eficiencia familiar. Los comentarios de nuestros parientes estaban llenos de emojis de corazón y frases como qué inteligente, y me encanta esta idea. Era como si yo fuera el único que veía algo malo en todo aquello. Incluso mi primo me envió un mensaje en privado, diciendo, tío, entiendo por qué estás molesto, pero hiciste que fuera un poco incómodo irte así. Ni siquiera me había ido temprano. Simplemente me había quedado en silencio. Aparentemente, el silencio era suficiente para marcarme como el villano. Luego vino el golpe de gracia. Mi padre me llamó 2 noches después y dijo con su voz más paciente, hijo, creo que le debes una disculpa a tu hermano. Me reí a carcajadas. ¿Por qué? Por darle una fiesta a mi hija y ver cómo la convertís en un descuento grupal. Sabes que él no puede permitirse fiestas grandes como tú, dijo papá. Le habría dolido si hubiéramos hecho una para Lily y no para Liam. Así que, en lugar de eso, heristeis los sentimientos de Lily. Hubo una larga pausa en la línea. Finalmente, papá dijo, eres demasiado sensible con esto. Se le pasará. La familia es lo primero. Cuando colgué, ya no me sentía triste. Me sentía frío. Pasé los siguientes días ignorando llamadas y centrándome en Lily. Hicimos nuestra propia pequeña celebración de recuperación, solo nosotros dos, en la que horneé un pastel diminuto que realmente decía su nombre. Ella sonrió por primera vez desde la fiesta. Esa sonrisa me recordó lo que realmente importaba, y me hizo estar aún más seguro de que no iba a dejar pasar esto. Pero mi familia no había terminado. El fin de semana después de la fiesta, mi hermano organizó una barbacoa informal en casa de mis padres. No pensaba ir, pero entonces Lily preguntó si podíamos ver a la abuela y al abuelo, y no quería que ella quedara atrapada en medio de este lío, así que fuimos. Cuando llegamos, mi hermano me saludó como si no hubiera pasado nada, cerveza en mano, sonriendo. Hola, tío. Sin rencores, ¿verdad? No respondí. Me dio una palmada en el hombro de todos modos y dijo, estábamos hablando del año que viene. Podríamos hacer una fiesta conjunta de nuevo. Quizás alquilar un lugar más grande esta vez. Tú puedes encargarte del montaje de nuevo, ¿no? Eso fue todo. Ese fue el momento en que el último hilo de paciencia en mí se rompió. Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría, de labios apretados. Claro, dije, con una voz tan tranquila que incluso él hizo una pausa. Yo me encargaré de todo. Y fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. Un plan que aseguraría que ninguno de ellos volviera a ignorarme a mí o a Lily de esa manera. Pero antes de que pudiera poner algo en marcha, mi hermano hizo un comentario más, lo suficientemente alto como para que todos en el patio lo oyeran. ¿Veis? Os dije que entraría en razón. Solo necesitaba calmarse. Ya sabéis cómo es Liam. Grandes sentimientos, gran drama. Todos se rieron, incluso papá. Y yo simplemente me quedé allí, sonriendo, porque no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ojalá pudiera decir que esa barbacoa fue la gota que colmó el vaso, que me fui a casa,
corté lazos con ellos y nunca les di otra oportunidad de hacernos daño. Pero una parte de mí, la parte que todavía quería creer que mis padres podían ser mejores, dudó. Quizás si me mantenía civilizado, quizás si dejaba pasar un poco de tiempo, se darían cuenta de lo hirientes que habían sido. Durante unas semanas, me mantuve en silencio. Respondía a sus llamadas de forma educada pero breve, mantenía las conversaciones superficiales. Lily preguntó si volveríamos pronto a casa de la abuela, y le dije que quizás cuando las cosas se calmaran. A ella no pareció importarle. Estaba ocupada con sus proyectos de arte y jugando con la bicicleta nueva con la que la había sorprendido. La vida empezaba a sentirse normal de nuevo. Entonces llegó el mensaje de mi hermano. Oye, vamos a hacer una pequeña reunión por el hito escolar de Liam. Más vale que vengáis. Mamá ya está pidiendo el pastel. Un gran momento familiar. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder con un simple, ya veremos. Debería haber confiado en mi instinto y haberme quedado en casa. La pequeña reunión resultó ser una fiesta familiar en toda regla, más grande de lo que había sido el cumpleaños de Lily. Había decoraciones, bandejas de comida, un castillo inflable alquilado, todas las cosas que yo había organizado para Lily, excepto que esta vez mis padres lo habían pagado. Nos recibieron en la puerta con sonrisas, actuando como si no pasara nada, haciéndonos entrar como si fuéramos un par de invitados más. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro, algo comenzó a retorcerse. No era la fiesta en sí. Liam merecía ser celebrado. Por supuesto. Era la forma en que todos evitaban el contacto visual conmigo. La forma en que la novia de mi hermano me dedicó esa sonrisita engreída cuando nos vio. «Ves, así es como se hace», dijo en voz baja mientras yo pasaba. Lily apretó mi mano con más fuerza. La fiesta continuó, y yo hice todo lo posible por mantener a mi hija distraída, dejándola jugar con sus primos y disfrutar de los juegos. Durante un rato, volvió a reír, y eso me hizo relajarme, hasta que llegó la hora del pastel. El pastel era masivo, 3 pisos, con temática de superhéroes y bengalas en la parte superior. Todos se reunieron para cantar, y yo levanté a Lily para que pudiera ver por encima de la multitud. Entonces, mientras traían el pastel, noté algo que me revolvió el estómago. No solo decía, «Felicidades, Liam». Decía, «Felicidades, Liam y Lily». 2 pájaros de un tiro. Y allí mismo, delante de todos, mi madre anunció, «Pensamos en celebrar también a Lily, ya que la última vez no pudimos hacerla sentir especial». Las palabras pretendían sonar consideradas, pero cayeron como una bofetada. La sala estalló en aplausos educados. Mi hermano me dio una palmada en la espalda y dijo, «¿Ves? Lo estamos arreglando». Miré a Lily, y su cara me lo dijo todo. Estaba paralizada, mirando el pastel como si fuera una broma cruel. «Papi», susurró. «Ya no es mi cumpleaños». La bajé y fui directamente a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Me agarré al borde de la encimera y conté hasta 10, tratando de no perder el control delante de todos. Fue entonces cuando oí a mis padres hablar en el comedor, justo fuera de mi vista. «Debería estar agradecido de que la hayamos incluido», decía mamá, después de la escena que montó. «Esto es lo mínimo que podíamos hacer para arreglar las cosas». Papá se rió entre dientes. «¿Exacto? Quizás ahora deje de actuar como si el mundo girara en torno a esa niña». Me quedé helado. Esa niña. La forma en que lo dijo, como si Lily fuera una molestia. Como si mi hija, su nieta, fuera una mocosa malcriada en lugar de una niña dulce y amable que no había hecho nada malo, excepto querer una fiesta con su nombre en ella. Me di la vuelta y los encontré a ambos allí de pie, sonriendo como si no acabaran de destrozarme con sus palabras. «Liam», dijo mamá dulcemente, «¿no estás feliz? Esta es nuestra ofrenda de paz». «Ofrenda de paz», repetí, con voz tranquila. «Sí», dijo ella alegremente. «Ahora todos están incluidos. Nadie se siente excluido, y podemos dejar atrás todo ese drama del cumpleaños». «¿No es genial?». No me fiaba de mi propia voz para responder. Entonces mi hermano entró y, como para añadir sal a la herida, me entregó una pila de platos de papel. «Oye, tío,
¿puedes cortar el pastel por nosotros? Eres bueno en eso. Eso fue todo. Dejé los platos y salí. No solo de la cocina, sino de la casa por completo. Tomé la mano de Lily, le dije que nos íbamos y no miré atrás. Papi, ¿estamos en problemas?, preguntó mientras subíamos al coche. Negué con la cabeza. No, cariño. Pero hemos terminado. Esa noche, las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Esta vez, no respondí. A nadie. Al día siguiente, me desperté con una tormenta de mensajes acusándome de arruinar otro evento familiar. Mi tía me escribió, le estás enseñando a Lily a ser dramática. Mi primo envió, es solo un pastel, tío. Mi hermano envió un mensaje de voz diciendo que era un egoísta y un desagradecido, y que les debía a mamá y a papá un agradecimiento por intentar hacer las paces. Pero el mensaje que realmente lo remató, el que hizo que algo dentro de mí se rompiera por completo, fue de mi padre. Si no puedes ser parte de esta familia sin causar problemas, quizás deberías ausentarte de los próximos eventos. Invitaremos a Lily cuando sea lo suficientemente mayor como para venir sin esa actitud. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con las manos temblando. Ya no solo me estaban ignorando. Me estaban amenazando con excluirme por completo y mantener a mi hija en su pequeña órbita, como si tuvieran algún derecho a decidir cuándo o cómo la veía. Ese fue el momento en que dejé de esperar que cambiaran. Ese fue el momento en que decidí que no solo iba a retirarme en silencio. Iba a asegurarme de que nunca más tuvieran la oportunidad de tratar a Lily así. Y me iba a asegurar de que finalmente entendieran lo que se siente al ser excluido. La semana siguiente fue como caminar a través de la niebla. Fui a trabajar, volví a casa, preparé la cena, ayudé a Lily con sus deberes, pero estaba en piloto automático. No había música en la casa, ni risas, ni llamadas respondidas. Mi teléfono permanecía boca abajo en la encimera de la cocina, vibrando cada pocas horas con otra notificación de alguien de la familia. No las revisé. No quería leer otro sermón, ni un chantaje emocional, ni una súplica pasivo-agresiva para que volviera al redil. En cambio, me concentré en Lily. Ella también parecía más callada, aunque no dijo mucho sobre lo que había pasado. Una noche, mientras la arropaba, me preguntó en voz muy baja, «Papi, ¿por qué todos siguen escribiendo el nombre de Liam en mis pasteles?» Me senté al borde de su cama e intenté explicarle que a veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido, que a veces piensan que están siendo justos cuando en realidad solo están siendo egoístas. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir, «Ya no me gustan las fiestas». Escuchar eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho. Lily había estado tan emocionada por su cumpleaños durante meses. Había contado los días en el pequeño calendario de su habitación, hablando de sabores de pastel y opciones de vestidos. Y ahora no quería fiestas en absoluto. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en la mesa de la cocina y miré mi portátil. Algo en mí había cambiado por completo. Ya no solo estaba herido. Estaba harto. Harto de intentar razonar con gente que veía a mi hija como un detalle secundario, harto de esperar una disculpa que nunca llegaría. Pero estar harto no significaba no hacer nada. Comencé a recordar los últimos años. Todos los pequeños momentos que había descartado como cosas de familia. Las veces que mi hermano se olvidaba accidentalmente de invitarnos a algo, pero de alguna manera se acordaba de etiquetarme en las fotos después. Las veces que mis padres habían dicho cosas como, «No la mimes», o «Le estás enseñando a esperar demasiado». Las veces que yo había sido el anfitrión, había pagado o había organizado eventos y ellos lo habían tratado como si fuera su esfuerzo, su generosidad, su nombre lo que importaba. Empecé a escribir cosas. No por rencor, todavía no, sino porque necesitaba verlo todo en un solo lugar. Una cronología de cada desaire, cada menosprecio, cada vez que nos habían hecho sentir pequeños a Lily o a mí. La lista creció más rápido de lo que esperaba. Cuanto más escribía, más clara se volvía la imagen. No se trataba de un pastel, ni de una fiesta, ni siquiera de un mal día. Esto era un patrón. Así es como siempre nos habían tratado. Como si fuéramos convenientes cuando podíamos contribuir, y desechables cuando no. Me mantuve en silencio durante un mes.
Sin visitas, sin llamadas, sin mensajes de texto más allá de respuestas cortas cuando era absolutamente necesario. Me di cuenta de que empezaba a molestarles. Mi hermano me envió una serie de mensajes preguntando si todavía estaba enfadado por lo del pastel y acusándome de castigar a toda la familia por un pequeño malentendido. Mi padre dejó un mensaje de voz que decía: esto es infantil. Necesitamos hablar, de hombre a hombre. No respondí, pero incluso mientras me distanciaba, podía sentir el peso de todo aquello presionándome. Hubo momentos en los que me sorprendí preguntándome si estaba exagerando, si tal vez debería ceder y dejarlo pasar. Eso es lo que ellos querían. Querían que cediera, que apareciera en la próxima reunión, que me riera y fingiera que todo estaba bien. Entonces, una tarde, recibí una llamada del colegio de Lily. Su maestra, la señora Chun, dijo que Lily había estado inusualmente callada en clase, sin levantar la mano ni participar como solía hacerlo. Preguntó si había pasado algo en casa. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era solo mi carga. Toda esta situación estaba afectando a Lily más profundamente de lo que había imaginado. Después de colgar, fui a recogerla temprano del colegio y la llevé a su heladería favorita. Nos sentamos en el reservado, solo nosotros dos, y le pregunté qué le pasaba. Dudó, removiendo su helado hasta que se convirtió en sopa antes de decir: cuando vamos a casa de la abuela, siento que nadie me ve. Como si solo estuviera allí. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Esa noche, me senté de nuevo con mi portátil, pero esta vez, no solo estaba haciendo una lista. Estaba haciendo un plan. Revisé mis correos electrónicos, mis recibos, mis extractos bancarios. Empecé a documentar cada fiesta que había pagado, cada evento que había organizado, cada gasto que había cubierto a lo largo de los años. No estaba seguro de cómo lo iba a usar todavía, pero sabía que lo necesitaba. También empecé a apartar dinero, un poco más cada semana, creando discretamente un fondo separado. No para mí, para Lily, para su futuro, para cualquier cosa que pudiera darle alegría y estabilidad fuera de este circo familiar. Y lentamente, empecé a cortar hilos. Dejé el chat grupal de la familia sin decir una palabra. Dejé de seguirlos en las redes sociales. Les dije a mis padres educadamente que no asistiríamos a más eventos familiares por un tiempo. Cuando exigieron una explicación, simplemente dije: necesitamos espacio, y lo dejé así. La reacción fue inmediata. Mi hermano me llamó cobarde. Mi tía dijo que estaba alejando a Lily de su familia. Mi padre me envió un mensaje: esto es exactamente lo que temía. Estás dejando que tu orgullo se interponga en la unidad familiar. Pero cuanto más en silencio permanecía, más control sentía que recuperaba. Fue doloroso. Cada recuerdo, cada chantaje emocional, cada vez que veía a Lily mirar el teléfono cuando vibraba y preguntar: ¿es la abuela? Pero era necesario. Y a medida que las semanas se convirtieron en meses, sucedió algo inesperado. Lily comenzó a florecer de nuevo. Sonreía más. Reía más. Dejó de preguntar por la próxima fiesta en casa de la abuela. En su lugar, preguntaba si podíamos tener nuestras propias pequeñas celebraciones, solo nosotros dos. Noches de cine, desayunos con tortitas, paseos en bicicleta por el parque. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente estuviera exhalando. Y fue entonces cuando supe que cualquier plan que ideara, tenía que ser más que simplemente cortar lazos con ellos. Tenía que ser algo que les mostrara de forma clara, innegable, que no los necesitábamos. Algo que les hiciera sentir la ausencia que habían dado por sentada. Algo que les hiciera pensar dos veces antes de volver a ignorarnos. Al principio, cortar lazos con ellos fue lo más difícil que había hecho. Pero una vez que el ruido se desvaneció, una vez que el teléfono dejó de vibrar y los chantajes emocionales se convirtieron en un silencio incómodo, me di cuenta de cuánto espacio me había dado para respirar. Por primera vez en años, no había obligaciones familiares de última hora que me apartaran de mis propios planes. No había comentarios pasivo-agresivos en las cenas de los domingos que tuviera que tragar. Nadie ponía los ojos en blanco cuando intentaba hacer algo bonito por Lily. Y en esa calma, empecé a ver posibilidades. Me volqué en mi trabajo. Mi empresa de construcción llevaba funcionando de forma estable unos años,
pero siempre la había mantenido pequeña. En parte porque no quería perderme demasiado tiempo con Lily, y en parte porque, si soy sincero, no creía que necesitara esforzarme más. Pero ahora, tenía un nuevo tipo de energía, más aguda, más enfocada. Estaba decidido a construir algo que fuera completamente nuestro, algo de lo que nadie pudiera atribuirse el mérito o menospreciar. Empecé a aceptar contratos más grandes, a invertir en mejor equipamiento, a contratar un equipo pequeño pero fiable. La voz se corrió rápido. Éramos profesionales, puntuales y no escatimábamos en calidad. Al final de ese primer trimestre, teníamos la agenda llena con meses de antelación. El dinero no era el objetivo, pero el dinero empezó a llegar, lo suficiente como para empezar a ahorrar seriamente para el futuro de Lily, lo suficiente como para pagar mis últimas deudas, lo suficiente como para poder respirar hondo sin sentir que vivía de sueldo en sueldo. Y a medida que mi negocio crecía, también lo hacía mi confianza. Un día, me sorprendí mirándome en el espejo y apenas reconociendo al hombre que me devolvía la mirada. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque había perdido algo de peso y parecía más definido ahora que dormía mejor, sino por la forma en que me comportaba. Ya no había pesadez en mis hombros. Y Lily se dio cuenta. «Papi, sonríes más», dijo una noche mientras cenábamos tortitas. Me reí. «Supongo que sí». Ella sonrió con esa gran sonrisa desdentada que tanto amaba y dijo, «Me gusta». Empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Maratones de películas los viernes por la noche con palomitas. Viajes al mercado de agricultores los sábados por la mañana. Acampadas en el patio con una tienda y linternas donde se quedaba dormida contándome historias de fantasmas que se inventaba sobre la marcha. Y para su siguiente cumpleaños, no me contuve. No invité a mi familia. No les dije nada al respecto. En lugar de eso, alquilé un pequeño salón, invité a sus amigos más cercanos del colegio, decoré el lugar exactamente como ella quería, unicornios y purpurina por todas partes, y contraté a un mago local que hizo que los niños gritaran de risa. Lily llevó un vestido nuevo y una tiara de verdad esta vez, una que compré en una pequeña boutique solo para ella. Cuando salió el pastel, tenía su nombre en grandes letras doradas. Me sonrió radiante, luego se inclinó y susurró, «Esta es la mejor fiesta de todas». Y por primera vez en casi un año, sentí que algo dentro de mí se relajaba por completo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó unas semanas después, cuando mi hermano llamó de la nada. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. «Hola, tío», dijo, sonando extrañamente alegre. «Escucha, estamos planeando una gran barbacoa familiar el mes que viene. Y mamá dice que no es lo mismo sin vosotros. ¿Crees que podéis venir?» No dije ni sí ni no. Solo escuché. Siguió hablando, haciéndolo sonar como una rama de olivo. Pero cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No nos extrañaban a nosotros. Extrañaban lo que aportábamos. Mi esfuerzo, mi dinero, mis habilidades de organización. Cuando colgué, esta vez no me sentí culpable. Me sentí poderoso. Y ese poder me hizo pensar en grande. Empecé a trabajar seriamente en mi plan. Había pasado meses reuniendo información en silencio, recibos, fotos, capturas de pantalla de mensajes, pruebas de cada vez que los había cubierto, o había organizado algo, o me había desvivido para que los eventos familiares sucedieran. Lo tenía todo alineado. Pero ahora me daba cuenta de que la venganza más efectiva no era una confrontación dramática. Era construir una vida tan completa, tan inquebrantablemente buena, que su ausencia fuera obvia, y asegurarme de que supieran exactamente a lo que habían perdido acceso. Empecé a expandir mi negocio aún más. Me adentré en proyectos comerciales, asociándome con empresas locales, renovando escaparates y oficinas. En poco tiempo, estaba estableciendo contactos con personas que tenían una influencia real en nuestra ciudad. Gente de la que mis padres solían presumir de conocer de lejos, pero que ahora me llamaban directamente. Uno de esos proyectos resultó ser especialmente importante. Un centro comunitario local estaba siendo renovado y querían un contratista familiar que pudiera trabajar rápido pero hacerlo bien. Acepté el trabajo, me volqué en él y, para cuando terminamos, la directora del centro estaba entusiasmada con mi trabajo. Me preguntó si estaría dispuesto a patrocinar algunos de sus eventos futuros. Fue entonces cuando todo encajó.
¿Qué mejor manera de mostrar a mi familia lo que habían perdido que convirtiéndome en la persona que podía dar a los hijos de otras personas las experiencias mágicas que le habían robado a mi hija? Firmé como patrocinador de su carnaval anual para recaudar fondos, pagando por las atracciones y los juegos la misma empresa que había usado para la fiesta de Lily, y me aseguré de que el evento estuviera abierto a toda la ciudad. Cuando aparecieron los carteles con el nombre de mi empresa, supe que era solo cuestión de tiempo que mis padres los vieran. Efectivamente, una semana después, recibí un mensaje de mi madre. He visto tu nombre en los folletos del carnaval. Es muy amable de tu parte. ¿Estamos invitados? No respondí. En lugar de eso, imprimí un montón de entradas VIP para los compañeros de clase de Lily y sus maestros y me aseguré de que ella misma las repartiera en el colegio. Verla iluminarse mientras me decía, todos están muy emocionados, papi, hizo que todo valiera la pena. Mientras tanto, la fama de mi negocio seguía creciendo. Mi hermano, que trabajaba en un oficio relacionado, siempre había sido de quien mis padres presumían, el trabajador, el que tenía un trabajo de verdad. Pero ahora me preguntaba si tenía algún contacto o vacante en mi equipo porque le estaban recortando las horas. Le dije educadamente que no estábamos contratando en ese momento, pero que lo tendría en cuenta. Fue algo pequeño, pero sentí que la balanza comenzaba a inclinarse. Para cuando llegó el verano, ya no era el mismo hombre que se había quedado en aquel patio tragando humillación en silencio. Estaba prosperando. Mi negocio estaba prosperando. Y lo más importante, Lily estaba prosperando. Y con cada nuevo éxito, cada nueva conexión, cada sonrisa en la cara de Lily, mi plan para la venganza perfecta y silenciosa se volvía más nítido. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a asegurarme de que observaran desde fuera mientras construíamos un mundo sin ellos. Y entonces, cuando fuera el momento adecuado, les recordaría exactamente por qué ya no eran bienvenidos en él. A mediados del verano, mi negocio no solo sobrevivía, prosperaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Tenía 3 equipos completos trabajando en obras por toda la ciudad, una lista de espera de clientes y suficiente dinero ahorrado para considerar finalmente la compra de una casa más grande. Cuanto más éxito construía, más claro se hacía que mi plan no necesitaba ser desordenado ni ruidoso. Solo necesitaba ser innegable. La primera pieza del rompecabezas cayó en su sitio un martes por la mañana cualquiera. Estaba en un desayuno de la Cámara de Comercio local, algo a lo que había empezado a asistir para hacer contactos con otros empresarios, cuando escuché a 2 personas en mi mesa hablar sobre una nueva subvención comunitaria para pequeñas empresas. La subvención no era solo dinero. También venía con un programa de colaboración para trabajar con escuelas locales, organizaciones sin ánimo de lucro y eventos públicos. Era eso. Esa era la clave que no sabía que estaba esperando. Presenté la solicitud ese mismo día, entregando toda mi documentación, fotos de proyectos terminados y testimonios de clientes. En un mes, me la aprobaron. Y así, de repente, mi empresa se convirtió en una de las colaboradoras oficiales para los eventos locales de la ciudad. Ahora éramos el contratista de referencia para renovaciones en espacios públicos y uno de los principales patrocinadores de recaudaciones de fondos escolares y ferias comunitarias. Esto significaba que el nombre de mi empresa estaba en todas partes. Folletos, pancartas, anuncios en línea. Si había un evento comunitario, era probable que yo hubiera ayudado a financiarlo. Y sabía que mis padres lo estaban viendo. Mi madre siempre había estado muy involucrada en la escena social de la ciudad. Ventas de pasteles, recaudaciones de fondos, eventos de la Asociación de Padres. Cuando empecé a aparecer en esos mismos eventos como patrocinador, y a veces incluso como orador invitado, podía sentir su incomodidad desde el otro lado de la sala. La gente me daba la mano, me agradecía, me presentaba a sus hijos. En un evento, vi a mi madre de pie en un rincón, observándome mientras repartía tickets de bebida gratis a una fila de padres sonrientes. No se me acercó, pero más tarde esa noche, me envió un mensaje: parece que te va bien. Ojalá pudiéramos ser parte de ello. No respondí. En lugar de eso, empecé a pensar en grande. Si querían volver, iban a tener que ver de verdad, cuánto mejor se había vuelto la vida sin ellos. Y yo les iba a dar un asiento en primera fila. La oportunidad llegó cuando la directora del centro comunitario me preguntó si estaría interesado en financiar su nuevo festival del Día de la Familia.
Iba a ser el evento más grande que habían organizado, con atracciones, camiones de comida, música, todo completo. Necesitaban un patrocinador principal para cubrir los costos de entretenimiento y equipo. Y a cambio, nombrarían el evento en honor al patrocinador. No lo dudé ni un segundo. Firmamos el acuerdo esa misma tarde, y en una semana, los carteles estaban impresos. Día de diversión familiar de Lily y compañía patrocinado por Construcciones Liem. Apellido había insistido en poner el nombre de Lily en el título. Cuando la directora preguntó por qué, le dije simplemente, porque ella es la razón por la que hago todo esto. Ver el nombre de mi hija en esos carteles, en pancartas colgadas por toda la ciudad, en la portada del periódico local, fue el momento más satisfactorio de mi vida hasta ese punto. La cara de Lily también se iluminó cuando los vio. Papi, es mi nombre. Todos lo van a ver. Sí, cariño, le dije, abrazándola. Todos lo van a ver. Y todos lo vieron, incluidos mis padres. 2 días después, recibí un mensaje de mi hermano. Mamá dice que deberíamos ir todos juntos al evento del Día de la Familia. ¿Puedes conseguirnos algunas entradas gratis? Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. No se necesitan entradas. Es abierto al público. Nos vemos allí. La semana previa al evento, me volqué en los preparativos finales. Revisé personalmente la instalación de cada proveedor, me aseguré de que las atracciones fueran inspeccionadas, confirmé la lista de bandas e incluso añadí algunas actividades extra que sabía que a los niños les encantarían. Pintacaritas, una estación de burbujas gigantes, una granja de contacto. Quería que este evento fuera inolvidable, no solo para Lily, sino para todos en la ciudad. Y quería que mi familia viera que podía dar a la comunidad y a mi hija algo 10 veces mejor de lo que ellos habían intentado quitarle. La mañana del festival, Lily me despertó temprano, prácticamente saltando de la cama. Se puso la camiseta que le había hecho con el logo del evento, y yo me puse una a juego. Cuando llegamos al parque, se quedó asombrada de lo grande que parecía todo. Las atracciones ya estaban girando, la música sonaba y los niños corrían con algodón de azúcar. Esto es increíble, dijo, agarrando mi mano. Disfrútalo, le dije con una sonrisa. Este es tu día. Mientras las multitudes llegaban, los vi. Mis padres, mi hermano, su novia, su hijo. Miraban a su alrededor como turistas, con los ojos muy abiertos ante el montaje. Mi padre me vio cerca del escenario y se acercó, con las manos en los bolsillos. Esto es impresionante, dijo con brusquedad. Gracias, respondí. Dudó, y luego dijo, realmente no tenías que hacer todo esto. Lo miré directamente a los ojos. Sí, tenía que hacerlo. Abrió la boca para decir algo más, pero yo ya me estaba alejando, dirigiéndome hacia Lily, que me esperaba junto al carrusel. Durante todo el día, pude sentir a mi familia observándome, observando cómo los niños corrían a agradecerme las entradas gratis, cómo los padres me daban la mano, cómo la directora del evento subía al escenario y anunciaba que todo este festival había sido posible gracias a mí que llevaba el nombre de mi hija. No me regodeé. Ni siquiera les presté atención. Simplemente seguí sonriendo, asegurándome de que todo funcionara sin problemas, asegurándome de que Lily estuviera teniendo el mejor día de su vida. Y mientras el sol comenzaba a ponerse y la música subía para la ceremonia de clausura, vi algo en los rostros de mis padres que no había visto en mucho tiempo. Arrepentimiento. Pero esto no era el final. Esto era solo la preparación. Porque aún no había terminado. Este era solo el momento que les haría escuchar cuando finalmente hablara. Y cuando lo hiciera, no iba a levantar la voz. Me aseguraría de que cada uno de ellos entendiera con calma, claridad y de forma permanente que Lily y yo ya no éramos los detalles secundarios de la familia. Éramos los que marcábamos el estándar, y tendrían que vivir con eso. Cuando el festival del Día de la Familia terminó, esperaba una llamada, un mensaje, algo. Pero mis padres permanecieron en silencio durante días. Supuse que estaban rumiándolo, tratando de encontrar la manera de presentar lo que habían visto de una forma que no los hiciera quedar mal. No importaba. Yo ya había decidido lo que vendría después. Pasé las 2 semanas siguientes poniendo todo en orden. Hice imprimir y encuadernar mi cronología de eventos pasados, cada fiesta que había pagado,
cada evento que había organizado, cada mensaje o comentario que menospreciaba a Lily o restaba importancia a nuestros sentimientos. Organicé los recibos, las capturas de pantalla, las fotos, todo cuidadosamente clasificado y resaltado, no para lanzárselo con ira, sino para entregárselo con calma, como pruebas en un juicio. Luego los invité a todos a casa. Fue la primera invitación que les extendía en casi un año. Mis padres, mi hermano, su novia, incluso un par de parientes lejanos que habían sido los más ruidosos sobre la unidad familiar. Redacté la invitación con cuidado. Cena en mi casa. Venid con hambre. Necesitamos hablar. Aparecieron con aspecto curioso, quizás un poco nerviosos. El olor de la comida de Catherine, sí, de Catherine, no iba a malgastar mi energía cocinando para ellos, llenaba la casa. Lily estaba arriba, viendo felizmente una película en su habitación. Le había dicho que esta era una noche de conversación para adultos. Primero cenamos. Mantuve la conversación educada, casi inquietantemente educada, lo que pude notar que los estaba descolocando. Mi hermano contó un par de chistes que no hicieron gracia. Mi padre carraspeó como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Cuando retiramos los platos, puse una carpeta de cuero sobre la mesa. Esto, dije con calma, es el último año de mi vida. Cada fiesta, cada gasto, cada vez que intenté darle a mi hija algo especial y me tratasteis como si fuera demasiado, como si ella fuera demasiado. La abrí y deslicé la primera página sobre la mesa, una foto del pastel de Lily con felicidades, Liam escrito en un glaseado azul brillante. Mi madre se estremeció. ¿Recordáis esto?, pregunté. Nadie habló. Pasé las páginas lentamente, una por una, extendiéndolas sobre la mesa. Capturas de pantalla de mensajes que desestimaban mis sentimientos. Fotos de decoraciones que yo había pagado. Recibos con mi nombre en ellos. Mensajes de ellos diciéndome que madurara y que dejara de ser dramático. Cuando terminé, la mesa estaba cubierta de pruebas. Esto es lo que habéis hecho, dije. Mi voz era baja, pero podía sentir lo pesado que se había vuelto el ambiente. Y durante meses, intentasteis hacerme sentir como si estuviera loco por sentirme herido. Como si los sentimientos de mi hija no importaran, como si ella no importara. Mi padre abrió la boca, pero levanté una mano. No, no tienes derecho a interrumpir. Lleváis años hablando por encima de mí. Podéis escuchar durante 5 minutos. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Creéis que exageré?, continué. ¿Creéis que fue solo un pastel, solo una fiesta, solo un día? Pero no lo fue. Fue un patrón. Un patrón en el que tratasteis a Lily como una nota al pie de página, donde actuasteis como si mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo no contaran a menos que beneficiaran a todos los demás. Donde os reísteis cuando pedí respeto. Y lo dejé pasar, una y otra vez, hasta que no pude más. Mi hermano se movió en su silla, visiblemente incómodo. Los ojos de mi madre brillaban, pero aún no había hablado. Así que, esto es lo que va a pasar, dije, recostándome en mi silla. De ahora en adelante, si queréis estar en la vida de Lily, lo haréis bajo mis términos. Respetaréis sus días, su cumpleaños, sus hitos, y me respetaréis a mí cuando diga que no. Si no podéis hacer eso, no tendréis acceso a nosotros. Ni fiestas, ni vacaciones, ni visitas rápidas para haceros sentir mejor. ¿Nada? Mi hermano frunció el ceño. No puedes simplemente excluir a todos por un error. ¿Un error?, repetí suavemente. Mira a tu alrededor, Matt. ¿Te parece eso un solo error? Señalé la mesa llena de pruebas. Él no respondió. Esto no es un castigo, dije finalmente. Esto es un límite. Podéis respetarlo o podéis quedaros fuera, mirando desde la distancia. Es vuestra elección. Luego me levanté, recogí tranquilamente los papeles de nuevo en la carpeta y salí de la habitación. No grité. No di un portazo. Simplemente subí las escaleras para ver cómo estaba Lily. Abajo, podía oírlos susurrar entre ellos en el silencio aturdido que había dejado atrás. Cuando volví a bajar 10 minutos después, la casa estaba vacía, y eso era exactamente lo que quería.
A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi madre. No nos dimos cuenta de cuánto te herimos. Necesitamos hablar. No respondí. Más tarde ese día, mi padre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Mi hermano lo intentó de nuevo esa noche. Lo ignoré. Porque la venganza no estaba en el discurso que les había dado. La venganza estaba en el silencio que siguió. El silencio con el que finalmente tuvieron que quedarse. El siguiente fin de semana, Lily y yo fuimos al parque. Mientras pasábamos por el centro comunitario, vi uno de los nuevos carteles anunciando que me habían elegido como empresario del año para la gala anual de la ciudad. Sonreí para mis adentros. Cuando llegara esa gala, sabía exactamente a quién iba a invitar como mis invitados de honor. No a mi familia, sino a la maestra de Lily, a los padres de su mejor amiga, a las personas que nos habían apoyado sin condiciones. Y sabía que mi familia se enteraría de todos modos. Ese era el punto. No se trataba de cerrar la puerta para siempre. Se trataba de hacerles llamar y esperar. El silencio duró más de lo que esperaba. Pasaron las semanas, luego un mes. Sin llamadas, sin visitas sorpresa, sin chantajes emocionales de última hora. Por primera vez en años, había paz en mi casa. Paz real y duradera. Entonces empezaron a aparecer las grietas. Una mañana, estaba en la oficina revisando facturas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi primo. Tío, tu padre acaba de decirle a todo el mundo en la cafetería que les prohibiste ver a Lily. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando el mensaje un segundo antes de responder. Puse límites. Si quieren llamarlo prohibición, es su elección. Esa misma tarde, mi madre volvió a llamar. Esta vez respondí. Su voz era pequeña, más suave de lo que la había oído en años. Liam, dijo, te echamos de menos. Echamos de menos a Lily. Respiré hondo. Entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hubo una larga pausa. Solo intentábamos mantener a la familia unida, dijo finalmente. Borrando el nombre de mi hija de su propio cumpleaños. No respondió a eso. Cuando colgamos, no me sentí triunfante. Me sentí firme, anclado, como si finalmente hubiera dejado de intentar correr cuesta arriba. 2 semanas después llegó la gala de la ciudad, el evento donde me homenajeaban como empresario del año. La sala estaba llena de empresarios locales, miembros del ayuntamiento y líderes comunitarios. Lily se sentó en mi mesa con su mejor vestido, radiante de orgullo. A mitad de la noche, mientras anunciaban mi premio, vi a mis padres de pie cerca del fondo del salón. No habían sido invitados, pero por supuesto, habían encontrado una manera de entrar. Subí al escenario, acepté la placa y tomé el micrófono. Gracias, dije, recorriendo a la multitud con la mirada. Esto significa mucho. No por el negocio, ni siquiera por el reconocimiento, sino porque esta empresa comenzó con un objetivo, construir algo mejor, construir algo de lo que mi hija pudiera estar orgullosa. Cada noche hasta tarde, cada mañana temprano, cada riesgo que tomé fue por ella. Y estar aquí ahora, viéndola sonreírme. Ese es el verdadero premio. El público aplaudió, y vi a mi madre secándose los ojos. Mi padre miró al suelo. Mi hermano ni siquiera estaba allí. Después de la ceremonia, mientras los invitados socializaban, mis padres finalmente se acercaron. Liam, dijo mi padre en voz baja, nos equivocamos. No fue dramático. Sin lágrimas ni gritos. Solo 3 simples palabras que llevaba más de un año esperando oír. Lo sé, dije. Queremos arreglar esto, añadió mamá. No queremos perdernos más de la vida de Lily. Los miré durante un largo momento. Entonces no podéis simplemente aparecer cuando os convenga. Si vais en serio, tendréis que aparecer de manera constante y respetuosa. Asintieron. No nos abrazamos. Todavía no. Pero cuando volví a mi mesa, Lily se apoyó en mí y preguntó, «Papi, ¿todavía están enfadados con nosotros?» No, dije, besando la coronilla de su cabeza. Finalmente nos escucharon. Y esa era la verdad. Porque la verdadera venganza no era cortar lazos con ellos para siempre.
Era hacerles enfrentar lo que habían hecho, obligándolos a sentarse en el silencio el tiempo suficiente para que se dieran cuenta de que podían perdernos para siempre. Y cuando finalmente regresaron bajo nuestros términos. Esa noche, mientras conducíamos a casa con el premio en el asiento junto a Lily, ella miró por la ventana y dijo, «Papi, creo que hoy fue incluso mejor que mi cumpleaños». Sonreí, con las manos firmes en el volante. «Bien», dije, porque esto es solo el principio. Y por primera vez, supe que lo era.